Bienvenidos a un viaje por los inicios del universo, donde exploraremos cómo distintas civilizaciones imaginaron el caos primordial y el nacimiento del cosmos. Desde el abismo oscuro y vacío de la mitología griega hasta los océanos inmensos del mito egipcio y el Ginnung Agap en la cosmogonía nórdica, estas historias nos ofrecen una visión sobre cómo los antiguos interpretaban el origen de todas las cosas. En cada una de estas culturas, el caos era una fuerza misteriosa, un estado sin forma que existía antes de la creación y del surgimiento de los dioses. Empezaremos con la antigua Grecia, donde el concepto de caos representaba la gran nada, un abismo oscuro y sin forma. Para los griegos, el universo no nació en un acto de voluntad o de creación consciente, sino que surgió espontáneamente del caos, una energía vasta y sin estructura de la cual emergieron los primeros seres divinos. De este vacío nacieron Gea, la diosa de la tierra, Tártaro, el inframundo, Eros, el amor y la atracción que uniría a los seres, y Nyx, la personificación de la noche. Gea dio forma al mundo y a los elementos físicos, mientras Eros representaba la fuerza que unía a los dioses y permitía la creación de vida. Nyx, con su presencia en la oscuridad, simbolizaba los misterios y los temores inherentes al caos mismo. Cada uno de estos seres surgió sin un orden determinado, y esta falta de control y dirección es lo que los griegos entendían como caos, una condición sin estructura que solo con el tiempo daría paso al cosmos. Los primeros dioses griegos no surgieron en paz. La mitología griega nos cuenta cómo Gea, la tierra, se unió a Urano, el cielo, y de esta unión nacieron los titanes, los cíclopes y los hecatónquiros, cada uno con un papel simbólico en la formación de la naturaleza y el universo. Urano, sin embargo, temía el poder de sus hijos y los encerró en el Tártaro, un lugar de oscuridad profunda en el vientre de Gea. Este acto de represión generó aún más caos y dolor en la tierra, y fue entonces cuando Gea conspiró con su hijo Cronos para derrocar a Urano. Cronos atacó a su padre, liberando a sus hermanos y tomando el poder del cosmos. Sin embargo, la misma paranoia de Urano surgió en Cronos, quien temía ser destronado por sus propios hijos, lo cual lo llevó a devorar a cada uno de ellos al nacer. Así, la mitología griega representa el caos como una fuerza cíclica que se repite incluso en el linaje divino, como un recordatorio de que el desorden es parte esencial de la creación. Ahora viajemos a Egipto, donde el caos también tiene un rol crucial en la cosmogonía. En la antigua religión egipcia, el Nun, o el océano primordial, era una extensión de agua infinita y oscura, una mezcla caótica sin distinción de cielo, tierra o vida. El Nun era visto como el estado original del cosmos, del que todo surgiría, pero que también podía regresar a cualquier momento de desorden si el orden y la armonía no eran mantenidos. En el mito de creación egipcio, del Nun surgió el dios Atum, quien se manifestó en un montículo de tierra llamado Benben. Este primer acto de creación, en el que Atum emergió del caos de las aguas, simbolizaba el comienzo de la vida y la separación de las formas. Atum, el creador, generó a los primeros dioses, Shu y Tefnut, quienes representaban el aire y la humedad. Juntos, estos dioses formaron los elementos esenciales de la existencia. Shu y Tefnut dieron lugar a Geb, la tierra, y a Nut, el cielo, estableciendo el orden cósmico. En la cosmogonía egipcia, el Nun permanece como una fuerza latente y omnipresente, una energía que rodea al cosmos y que representa el riesgo constante de regresar al caos. Los egipcios creían que el orden del universo debía mantenerse mediante el concepto de Maat, la diosa de la verdad, la justicia y el equilibrio. Para ellos, Maat era una fuerza sagrada que aseguraba que el Nun no volviera a consumir el cosmos. Y por ello, los dioses y los humanos debían vivir de acuerdo con sus principios para evitar el regreso al caos primordial. En la mitología nórdica, encontramos el Ginnung Agap, un vasto y oscuro abismo entre los reinos de hielo y fuego, Niflheim y Muspelheim. Este vacío existía mucho antes de que los dioses surgieran, y su mezcla de calor y frío creó las primeras gotas de agua, de las cuales surgió Ymir, el gigante primordial. Ymir fue el primer ser viviente y de su cuerpo nacerían los demás gigantes, los Jotun, que habitaban en el reino helado de Jotunheim. Estos primeros gigantes representaban las fuerzas crudas y caóticas de la naturaleza, incontrolables e indómitas. Los dioses nórdicos Odín, Vili y Ve
descendientes de los gigantes, finalmente usaron el cuerpo de Ymir para crear el cosmos. La carne de Ymir formó la tierra, sus huesos crearon las montañas y sus ríos de sangre se convirtieron en los océanos. La creación del mundo a partir del cuerpo de un gigante destruido simboliza el equilibrio inestable entre el orden y el caos en la cosmogonía nórdica. Aunque el mundo fue formado, el Ginnungagap y los Jotun permanecen como amenazas latentes para el equilibrio del universo, y los dioses deben proteger continuamente su creación del caos que acecha. En Mesopotamia, el caos también ocupa un lugar central en el mito babilónico del Enuma Elish. En esta cosmogonía, el caos era representado por Tiamat, la diosa del océano salado y madre de todas las criaturas. Tiamat, junto a su consorte Apsu, las aguas dulces, representaba el desorden y la fertilidad ilimitada del universo sin forma. Cuando los dioses jóvenes comenzaron a rebelarse y perturbar la paz, Tiamat decidió desatar su furia sobre ellos, transformándose en un dragón gigante y creando un ejército de monstruos. Sin embargo, el dios Marduk, el campeón de los dioses, derrotó a Tiamat en una batalla épica y utilizó su cuerpo para formar el cielo y la tierra, estableciendo así el orden cósmico. Para los mesopotámicos, el caos era una fuerza peligrosa que debía ser sometida y mantenida bajo control. El triunfo de Marduk simbolizaba la capacidad de los dioses para establecer el orden sobre el caos, y su victoria era celebrada cada año en el Festival de Akitu, donde se recreaba la victoria de Marduk para asegurar la estabilidad del cosmos. La cultura hindú también tiene una visión fascinante sobre el caos y el ciclo de creación. Según la cosmogonía hindú, el universo atraviesa ciclos de creación y destrucción, conocidos como yugas. Al final de cada ciclo, el mundo regresa a un estado de caos y oscuridad, conocido como la noche de Brahma. Durante esta fase, el dios Vishnu descansa en las aguas primordiales sobre la serpiente Ananta. Del ombligo de Vishnu surge un loto, y dentro de este loto nace el dios Brahma, quien crea nuevamente el universo. En este ciclo interminable de creación y disolución, el caos es una fase necesaria que precede al renacimiento del cosmos. El concepto de ciclos en la mitología hindú representa una visión en la que el caos no es visto como algo negativo, sino como una parte esencial del proceso cósmico. La vida, la muerte y la renovación forman un ciclo eterno, en el que el caos y el orden están en constante transición. Estos mitos sobre el caos primordial reflejan cómo las civilizaciones antiguas buscaban comprender el misterio de los orígenes y las fuerzas que rigen el universo. El caos, lejos de ser un concepto meramente destructivo, era visto como un estado de potencialidad, una fuerza capaz de dar origen a la vida y al cosmos mismo. A través de estas historias, podemos ver la conexión universal entre las distintas culturas y su intento de explicar el equilibrio entre el orden y el desorden, el vacío y la creación. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el caos primordial y los mitos de creación de las civilizaciones antiguas. Si te ha gustado este video, suscríbete y déjanos tus comentarios sobre cuál de estos mitos te ha fascinado más. Nos vemos en el próximo episodio para seguir explorando juntos los misterios y leyendas de los tiempos antiguos.